hay novedades, hay repercusiones de último momento, pero nos vamos a ir a Casa de Gobierno. Nicolás González, ¿cómo andás, Nico? Buenas tardes, buena semana. Hola Miguel, lo mismo para vos, buen comienzo de semana para todos y buenas noticias de alguna forma. Lo que ya se presumía hoy se confirma en el encuentro de acuerdos ministeriales que el presidente de la República tuvo con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y también con el subsecretario José Luis Satjian, en donde toman la decisión de levantar la emergencia sanitaria. En los papeles va a quedar efectivo esto cuando se publique el decreto que va a tener la firma del presidente de la República y de todos los ministros que componen su gabinete. Esto seguramente, por lo que hemos podido averiguar en las últimas horas con algunas fuentes de Torre Ejecutiva, podría estar pronto para el miércoles o jueves de esta semana. La intención es lógicamente que esto ocurra antes de la Semana de Turismo, que como ustedes ya saben comienza el próximo fin de semana. En cuanto a la decisión de levantar la emergencia, ¿cuáles son los argumentos que de alguna forma maneja hoy el gobierno? Bueno, primero y ante todo, el porcentaje altísimo de vacunación que tiene el Uruguay. Segundo, que la variante Omicron evidentemente ha comenzado ya a descender, fundamentalmente en cuanto a las hospitalizaciones, las internaciones y también, lo que tiene que ver en cuanto a la tasa de mortalidad, que obviamente ya ha vuelto a descender a los niveles que estaban casi que antes de que hubiera llegado la variante Omicron a nuestro territorio, porque lógicamente en las últimas 2 semanas, por ejemplo, ha bajado notoriamente no solamente los internados en CTI, sino en este caso también los fallecidos. ¿Qué pasa? ¿Qué implica este levantamiento de la emergencia sanitaria cuando termine de quedar efectiva? Porque esto es bueno recordar, no es que ya se levantó hoy, sino que va a quedar efectiva en algunas horas más, en algunos días más, cuando esté pronto el decreto. Bueno, implica, por ejemplo, que ya no va a ser más obligatorio el uso del tapabocas en ningún lugar. Pero sí sigue habiendo algunas recomendaciones, fundamentalmente para el caso de la atención a los vulnerables, a los centros hospitalarios o de personas que, por ejemplo, manejan el proceso de los alimentos. También en el transporte. Sobre eso habló el ministro Salinas, que también dijo que no van a haber más aforos en espacios cerrados. Lo que implica, desde el punto de vista de la emergencia sanitaria, es que la recomendación de usar tapabocas en lugares cerrados específicos, que después lo van a ver con detalle, pero sobre todo en elaboradores de comidas, en personal de la salud, en personas que cuidan a personas con vulnerabilidades como en los LPEM y en aquellos lugares cerrados en general donde hay alta concentración de personas. Es recomendable, solo a nivel de recomendación, no de obligación, este tipo de medidas. Mantener el transporte también. Y en el nivel hospitalario y en LPEN, ahí sí es una recomendación más fuerte aún, porque realmente hay que cuidar a los pacientes y a las personas vulnerables. Las preguntas surgen una tras de otra, Nico. Por ejemplo, tema protocolos en la educación. No sé si podemos arrancar por ahí. ¿Qué novedades hay? Que van a cambiar, eso está claro. Ya tiene un protocolo nuevo el Ministerio de Salud Pública. Hoy no quiso ahondar en este tema el ministro Salinas, pero sí dijo que mañana a 9:30 de la mañana se reúne con Robert Silva. La ANEP va a ser la responsable a partir de mañana de informar a la población cómo van a quedar los protocolos, pero según dijo Salinas, o lo que pudimos de alguna forma charlar con él informalmente después de la nota, es todo muy claro, es bastante simple el protocolo que va a quedar determinado ahora. Ahí va a haber modificaciones y también va a haber modificaciones en lo que tiene que ver en cuanto a los hisopados. Acá está lo que decía el ministro. A nivel de hisopados sí también hay algunas recomendaciones específicas, pero bueno, ya lo van a ver plasmado. Pero modifica los protocolos, por ejemplo, en el caso de la enseñanza. ¿Esto puede variar protocolos? Sí, así es, esto puede variar, pero como mañana voy a tener una reunión 9:30 con Robert Silva y posiblemente el ministro de Educación y Cultura, tenemos una propuesta sanitaria bien concreta, pero que no la quiero verbalizar en este momento aún. Por ejemplo, un cambio que usted decía, ¿cuál es el cambio? No se van a pedir más aforos en lugares cerrados. Espectáculos, cines, lugares de eventos y gimnasios no van a tener aforo 100%. A ver, Nico, otras cosas que se me van ocurriendo, temas jurídicos, pasos de frontera, por ejemplo.
Bueno, a ver, en lo jurídico y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las donaciones que, por ejemplo, ha brindado el Ministerio de Desarrollo Social, eso se va a analizar en estos días, en estas horas, mientras se termina de conformar el contenido del decreto para ver qué se mantiene, qué no. Hay también un tema que tiene que ver, por ejemplo, con contratos que a nivel de los centros de salud estaban establecidos y iban a ser durante la emergencia sanitaria. Lo que hemos podido averiguar es que los contratos van a caer, así como, por ejemplo, cayeron los 1.600 contratos de ACE la semana anterior, porque vencían el 31 de marzo, tenían una fecha límite. Bueno, en este caso, muchos de estos contratos eran por la emergencia sanitaria y al caer justamente este decreto, cuando se termine de confirmar, también caerían estos contratos. Esto es todo lo que se está analizando a nivel del Poder Ejecutivo. En cuanto a pasos de fronteras, bueno, ya no hay más ningún tipo de requerimientos especial, más allá de lo que ya quedó establecido el viernes pasado en cuanto al ingreso del país, la obligación de poder completar la declaración jurada y que solamente tienen que presentar un test negativo, en este caso de antígenos, quienes no estén vacunados y quienes vengan al Uruguay, o uruguayos que en este caso viajen al exterior y que cuando quieran regresar a nuestro territorio, si no están vacunados, bueno, tienen que obviamente presentar ese test negativo. Estas son algunas de las condiciones que se siguen manejando a nivel del gobierno y que en estos días van a quedar conformados y prontos en ese decreto que de alguna forma nos va a terminar de aclarar a todos qué es esta finalización de la emergencia sanitaria que hoy la decretan el presidente de la República, que lo hizo más público en ese tuit que hemos compartido en imágenes, pero además también en este encuentro con las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Hablando también de otras repercusiones que tienen que ver al levantamiento de la emergencia. Por ejemplo, los efectivos militares que estaban trabajando en base a la emergencia sanitaria van a seguir trabajando en los pasos de fronteras, tanto de Argentina como de Brasil. Así lo confirmó hoy el ministro García, que dijo que todos aquellos que estaban dedicados exclusivamente a la emergencia sanitaria van a mantener sus puestos laborales. Va a ser en torno de unos 800 por día de las tres fuerzas, que son los que habitualmente realizan la tarea. Siempre esto puede cambiar en algo, pero el número no está planteado cambiar en virtud del cambio de misión. Tareas de seguridad en el más amplio sentido, es decir, un soldado tiene en esos 20 kilómetros de frontera adentro todas las posibilidades que puede tener un policía para detener, para revisar un vehículo y dar cuenta a la justicia, a la fiscalía en este caso, o, por ejemplo, ante faltas vinculados a vegetales o importación, dar cuenta al Ministerio de Ganadería o infracciones aduaneras a la aduana. Cualquier actividad ilícita en la que un soldado en esos 20 kilómetros de frontera detecte, puede actuar y de la misma forma que actúa un policía 20 kilómetros adentro, también lo va a hacer un policía allí, y dar cuenta a la fiscalía. Bueno, bien, Miguel, lo último para contarte, y también es un dato relevante que tiene que ver con estas decisiones del levantamiento de la emergencia sanitaria y del momento epidemiológico, no solamente del Uruguay, sino también de la región. Hoy confirmó el ministro Salinas que el lunes siguiente, mejor dicho, a la semana de turismo, estamos hablando de 2 semanas, se deja de informar diariamente con el reporte del Sistema Nacional de Emergencia en cuanto a la cantidad de casos diarios y casos nuevos de coronavirus y pasa a hacerse un reporte semanal. Esta no es una decisión que solamente toma el Uruguay, sino que esta decisión fue analizada en el encuentro de ministros de salud pública del Mercosur, o sea que tanto Uruguay como Brasil, Argentina y Paraguay, a partir de entonces del lunes siguiente a la semana de turismo, van a tomar esta metodología y van a comenzar a informar la situación del COVID-19 en cada uno de sus países a través de reportes semanales.